Desde hace años, el término despertar espiritual se ha convertido en un imán de atención. Libros, vídeos, gurús y cuentas en redes sociales repiten fórmulas, mantras y consejos para lograrlo, como si se tratara de una receta rápida y accesible. Pero detrás de esa fachada amable y comercial existe una realidad mucho más cruda, profunda, desafiante que pocos se atreven a contar. La mayoría prefiere mostrarte la luz, pero no te advierte de las sombras. ¿Qué ocurre cuando el despertar no trae paz, sino caos? Cuando, en vez de sentirte elevado, te sientes desgarrado por dentro. Ahí es donde comienza la verdadera historia, la que muchos ocultan porque no vende, porque no es cómoda, porque nadie quiere enfrentarse a sí mismo sin máscaras. Y si hay una figura polémica, radical y directa que se atrevió a hablar de ese lado oculto, fue Samael Aun Weor. Rechazado por unos, venerado por otros, su visión sobre el despertar rompe con todo lo que creía saber. Él no hablaba de alineaciones de chakras con música suave, ni de decretos de abundancia. Hablaba de muerte psicológica, de sacrificio consciente, de guerras internas que nadie más puede librar por ti. En este viaje no encontrarás frases bonitas ni caminos de flores. Aquí se trata de lo que ocurre cuando tu mundo interno comienza a derrumbarse para que algo nuevo surja desde las ruinas. Si alguna vez sentiste que el despertar te dolía más de lo que te sanaba, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu visión del crecimiento espiritual. Y si alguna vez te has preguntado, ¿por qué despertar me hace sentir peor? Hoy puede que encuentres una respuesta. Cuando se habla de despertar espiritual, se piensa en una especie de iluminación instantánea, como si una chispa divina descendiera y transformara nuestra vida en un estado permanente de paz. Pero para Samael Aun Weor, esa imagen no solo es errónea, sino peligrosa. Según él, el verdadero despertar comienza con una ruptura brutal de la ilusión. No es una ascensión, sino una caída consciente al abismo de uno mismo. El primer paso no es volar hacia la luz, sino mirar directamente al fango donde hemos estado dormidos durante siglos. La conciencia no se enciende con un mantra, se despierta cuando te atreves a ver que tu vida entera ha sido una mentira construida por el ego. Y ese momento, lejos de ser placentero, es un terremoto que sacude los cimientos de lo que creías que eras. Samael no prometía consuelo, prometía verdad. Decía que dentro de cada uno existen miles de yo's, pequeñas personalidades fragmentadas que controlan nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones. El despertar es la guerra contra ese ejército interno. Cada yo debe ser observado, comprendido y eliminado. Es un trabajo que se hace en soledad, sin aplausos ni recompensas externas. No hay maestros que te salven, ni libros que lo hagan por ti. Solo queda el filo de la conciencia cortando las raíces del autoengaño. Por eso, muchas personas huyen de este camino. Porque no se trata de volverte especial. Se trata de destruir lo falso que te mantiene dormido. Y eso, aunque necesario, duele profundamente. Muchos que empiezan este proceso sienten que algo en su interior se resiste con una fuerza aterradora. No es casualidad. El ego no quiere morir. Está diseñado para sobrevivir a toda costa. Cada vez que intentas hacer silencio interior, surge una voz que te distrae, te sabotea, te justifica. Esa voz no eres tú. Es uno de esos fragmentos que teme desaparecer. Samael llamaba a esta lucha la revolución de la conciencia. No como metáfora, sino como realidad interna. Una revolución implica caos, destrucción, esfuerzo constante. Nadie despierta por accidente. Nadie despierta por comodidad. Despertar es desmantelar capa por capa todas las estructuras mentales y emocionales que te mantienen dormido. La espiritualidad moderna evita hablar de esto porque no es vendible. Es más fácil hablar de energía positiva, de vibraciones altas, de decretos para atraer amor y dinero. Pero la verdad es otra. Y cuando uno empieza a verla, no puede volver atrás. Comienza a notar la falsedad de su entorno,
la hipocresía de sus propias creencias, la máscara que ha llevado durante años. Es un punto sin retorno, porque ya no puedes seguir fingiendo. Y aunque el camino se vuelva más solitario, más árido, también se vuelve más real. Te das cuenta de que lo espiritual no está en lo que dices, sino en lo que eres cuando nadie te ve, que el verdadero templo está dentro de ti, y que para entrar a él tienes que cruzar primero tu propio infierno. El despertar, en su forma más auténtica, no te convierte en un ser superior. Te convierte en alguien consciente de su propia oscuridad, no para quedarse ahí, sino para transformarla. Y eso requiere coraje. No un coraje para enfrentar al mundo, sino para enfrentarte a ti mismo sin filtros. Si has sentido que algo dentro de ti quiere despertar, pero al mismo tiempo se asusta, estás más cerca de lo real de lo que crees. El despertar no es bonito, pero es necesario. Y si llegaste hasta aquí, tal vez estás listo para asumir esa verdad. Si alguna vez has sentido que estás peleando contra ti mismo en silencio, comenta esta frase: estoy despertando en medio del caos. Esa simple afirmación puede abrir una conversación poderosa con otros que también están atravesando lo mismo. Una de las ideas más radicales que plantea Samael Aun Weor es que el ser humano vive atrapado en una cárcel invisible construida por su propio ego. Esta cárcel no tiene barrotes físicos, pero está presente en cada pensamiento mecánico, en cada emoción repetitiva, en cada reacción automática que tenemos frente al mundo. El ego no es solo una idea de orgullo o vanidad como suele creerse, sino un conjunto complejo de estructuras internas que toman el control sin que nos demos cuenta. Son formas mentales vivientes, con voluntad propia, que habitan en nuestro subconsciente y que se disfrazan de nosotros. Y lo más inquietante es que no se pueden eliminar con lecturas ni buenas intenciones. Para Samael, el ego solo puede ser desintegrado mediante la observación constante, el arrepentimiento sincero y una comprensión profunda que va más allá de la mente. Muchos creen que el despertar consiste en añadir cosas nuevas a su vida espiritual. Más meditación, más rituales, más conocimientos. Pero Samael decía que se trata de lo contrario: quitar, vaciar, destruir lo que no es esencial. El ego se alimenta del ruido, de la distracción, del deseo de ser alguien. Mientras más cosas buscas añadir a tu identidad, más fuerte se vuelve esa prisión. El trabajo real es callado y solitario, y se hace dentro de uno mismo. Es como entrar a una cueva oscura donde cada paso revela algo desagradable pero necesario. El ego no se muestra fácilmente. Es hábil, astuto, se disfraza de virtudes, se esconde detrás de ideas espirituales, incluso detrás del deseo de despertar. Te hace creer que estás avanzando cuando en realidad sigues girando en círculos dentro de ti. Uno de los aspectos más inquietantes que Samael enseñaba es que el ego puede incluso vestirse de místico. Puede hablarte con voz suave, hacerte sentir especial, convencerte de que ya estás despierto. Ese tipo de autoengaño es uno de los obstáculos más difíciles de romper, porque no es un error inocente, es una trampa interna. Y cuando caes en ella, no hay avance real, solo una ilusión bien maquillada. Por eso, Samael insistía tanto en el sacrificio consciente, no en el sentido religioso tradicional, sino como acto de renunciar a lo que el ego desea para alimentar a la conciencia. Cada vez que eliges no reaccionar desde el impulso, cada vez que eliges ver en lugar de justificar, estás debilitando esa estructura interior. El ego teme la luz de la conciencia porque en ella no puede ocultarse. Pero esa luz no se enciende sola. Hay que invocarla con disciplina y voluntad. Hay que practicar la autoobservación en cada momento, no como un ejercicio esporádico, sino como un modo de vivir. Samael lo llamaba recuerdo de sí, un estado de presencia donde uno no se deja arrastrar por el torbellino de pensamientos y emociones. No se trata de reprimir, sino de mirar. Mirar con una honestidad brutal, sin excusas. Porque solo desde esa mirada consciente puede surgir la verdadera transformación. Y eso no es inmediato. Requiere paciencia,
constancia y sobre todo sinceridad. Aceptar que no somos libres internamente es el primer acto de rebeldía espiritual. A partir de ahí, comienza un trabajo silencioso pero profundo que nadie puede hacer por ti. Y es precisamente esa intimidad con uno mismo lo que hace que el proceso sea tan poderoso. Cuando dejas de buscar culpables afuera y empiezas a desmantelar al enemigo interior, algo cambia para siempre. No de forma espectacular, sino con una claridad silenciosa que lo atraviesa todo. Si alguna vez te diste cuenta de que tu mente te miente más de lo que te guía, comenta la frase: estoy rompiendo la cárcel del ego. Tal vez descubras que no estás solo en esta lucha interna y que otros también están aprendiendo a ver con nuevos ojos. Uno de los conceptos más extremos y transformadores dentro de las enseñanzas de Samael Aun Weor es la muerte psicológica. No como una metáfora poética, sino como un proceso real, concreto y permanente que implica la eliminación total de los elementos falsos dentro de uno mismo. Mientras gran parte del mundo espiritual moderno promueve la aceptación, el amor propio y el perdón como herramientas de sanación, Samael iba en otra dirección. Decía que no basta con comprender el ego, ni con abrazarlo, ni con integrarlo. Hay que matarlo. Psicológicamente hablando, cada defecto es una entidad viva que debe morir para que la conciencia se libere. Este enfoque no es cómodo, no es popular, pero es profundamente transformador. Porque no se trata de sanar al personaje, sino de destruir al personaje por completo. La muerte psicológica, según Samael, ocurre a través de 3 etapas: observación, comprensión y eliminación. Primero se observa el efecto sin juzgarlo, pero también sin justificarlo. Se le estudia como a un animal salvaje en su hábitat. Se ve cómo actúa, cómo piensa, cómo siente. Luego viene la comprensión, que no es intelectual, sino vivencial. Se trata de ver el daño que ese defecto causa en uno mismo y en los demás, y sentir un arrepentimiento auténtico. Y finalmente, cuando el ego ha sido expuesto y comprendido, se le elimina con la ayuda de la energía superior que él llamaba la Madre Divina Interior. Este trabajo no es teórico ni simbólico. Es una práctica diaria que exige atención constante, voluntad férrea y un deseo sincero de liberación. Aquí no hay lugar para la complacencia ni para la autoindulgencia. La muerte psicológica implica atravesar el dolor de perder aquello que creías que te definía. Muchos se asustan al sentir que están dejando atrás una parte de su identidad. Y es lógico, porque el ego se ha confundido durante tanto tiempo con el yo, que su desaparición se percibe como una amenaza. Pero lo que muere no eres tú. Lo que muere es la mentira que llevas dentro. Y cuanto más duele ese proceso, más real es la transformación. No se trata de mejorar al personaje social que muestras al mundo. Se trata de que ese personaje desaparezca para que la conciencia auténtica tome su lugar. Samael enseñaba que cada emoción negativa, cada pensamiento repetitivo, cada impulso mecánico es una expresión de un yo que necesita morir. No basta con ser consciente de ello por unos minutos al día. Hay que vivir despierto a cada instante, vigilante, como un guerrero interior que no baja la guardia. Porque los egos son astutos. Se esconden, se disfrazan, se reconfiguran. Pueden tomar incluso formas espirituales para no ser eliminados. De ahí la importancia de la observación continua. No desde la rigidez ni el miedo, sino desde la necesidad profunda de ser libre. Porque sólo cuando la conciencia emerge limpia, sin interferencias, uno puede empezar a experimentar la verdadera paz, no como una emoción pasajera, sino como un estado natural del ser. La muerte psicológica no ocurre de una vez. Es un proceso lento, doloroso y exigente. Y sin embargo, es el único camino que Samael reconocía como válido para el despertar real. No hay atajos, no hay garantías, no hay premios externos. Solo el trabajo silencioso y continuo de alguien que ha decidido dejar de mentirse. Y en ese proceso, uno empieza a descubrir una fuerza interna que no viene del ego, sino de la conciencia misma. Una claridad serena,
una presencia viva que no necesita validación ni reconocimiento. Es entonces cuando uno empieza a vivir de verdad. Si alguna vez sentiste que tenías que dejar morir algo dentro de ti para seguir avanzando, comenta la frase: estoy listo para morir psicológicamente. Verás que no estás solo en esa renuncia profunda que marca el verdadero inicio del despertar. El camino del despertar, según Samael Aun Weor, no está hecho para quienes buscan comodidad, ni para quienes esperan ser salvados desde afuera. Una de las verdades más duras que expone es que nadie va a despertar por ti. No existe salvación colectiva, no hay atajos energéticos ni intervenciones divinas que sustituyan el trabajo interno. Cada paso lo das tú, cada error es tu responsabilidad, cada avance es fruto directo de tu lucha personal. Esa visión radical pone todo el peso del proceso en las manos del individuo, sin intermediarios. Y aunque eso puede parecer abrumador, también es liberador, porque significa que no dependes de nadie más para transformar tu vida desde la raíz. Solo necesitas estar dispuesto a mirar sin miedo y actuar con decisión. Uno de los pilares del camino gnóstico es el sacrificio consciente, no como una penitencia ni como una obligación religiosa, sino como una renuncia voluntaria a aquello que alimenta el ego. Samael enseñaba que el sacrificio verdadero consiste en negarse a uno mismo, no para sufrir, sino para liberar energía que normalmente se desperdicia en deseos mecánicos, placeres fugaces o pensamientos inútiles. Cada vez que uno renuncia a reaccionar desde el orgullo, desde la lujuria, desde la codicia, esa energía se redirige hacia la conciencia. Es un sacrificio invisible, interno, pero de un impacto profundo. No es el acto visible lo que cuenta, sino la intención con la que se hace. El sacrificio se convierte así en un acto de poder personal, en una afirmación de la voluntad por encima de los impulsos. Samael afirmaba que el trabajo espiritual real es una revolución, pero no una revolución política ni ideológica, sino una revolución íntima que desmantela todo lo que se ha construido sin conciencia. Revolucionarse es romper con las rutinas mentales, emocionales y físicas que te mantienen dormido. Es dejar de reaccionar de manera predecible. Es transformar el instante presente en un laboratorio de observación constante. Y para eso hace falta disciplina. No la disciplina impuesta desde afuera, sino una disciplina interior que surge de comprender la urgencia del despertar. Porque cada día que pasa dormido es un día perdido, un día en que la conciencia sigue atrapada y el ego se fortalece. La verdadera responsabilidad espiritual no es rezar más, ni meditar más tiempo, ni leer más libros. Es vivir con conciencia en cada acto, por mínimo que sea. Es darse cuenta de las mentiras sutiles que uno se cuenta para no cambiar. Es aceptar que el entorno, las circunstancias, incluso las personas que te rodean, no son excusas. Todo lo que ocurre afuera es un reflejo de lo que aún vive dentro. Y cuando asumes eso sin victimismo, algo empieza a moverse. Ya no esperas milagros, los provocas. Ya no huyes del conflicto, lo atraviesas. Ya no buscas paz externa. Construyes paz interna desde la comprensión de ti mismo. Samael hablaba del ser como la única realidad verdadera. Pero ese ser no se manifiesta mientras el ego ocupe el espacio interno. Por eso es que todo este proceso gira en torno a vaciarse, a morir psicológicamente, a sacrificarse internamente para que algo nuevo pueda nacer. No es una promesa, es una experiencia directa. Y aunque duela, y aunque a veces parezca que todo se desmorona, llega un punto en que empiezas a percibir algo diferente. Una fuerza que no depende del ego, una claridad que no proviene del pensamiento, una paz que no necesita explicación. Es ahí donde el despertar comienza a tener sentido, no como una idea, sino como una vivencia palpable. Si alguna vez decidiste dejar de buscar culpables y hacerte cargo de tu transformación, comenta la frase: asumo la revolución de mi conciencia. Así sabremos que tú también has sentido ese llamado profundo a tomar las riendas de tu propia existencia. Gracias por acompañarme en este viaje profundo hacia la verdad oculta del despertar espiritual según Samael Aun Weor. Sé que no es un camino fácil ni cómodo,
Pero si estás aquí es porque tienes la valentía de mirar más allá de las apariencias y de asumir la responsabilidad de tu propia transformación. Recuerda que no estás solo en esta lucha interna y que cada paso, por pequeño que sea, es un acto de coraje y amor propio. Si te resonó algo de lo que compartí, no dudes en dejar un comentario con la frase que más te impactó o con tus propias reflexiones. Esto puede abrir una conversación sincera con otros que también buscan despertar. Si quieres seguir explorando estos temas, suscríbete para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima, mantente presente, mantente consciente y sobre todo, sigue despertando. Tu camino apenas comienza.